Buenas noches, soy el profesor Andrés. En esta noche voy a dar inicio a lo que será la videoconferencia que va a tener como tal dos temas. El primero de estos temas va a ser Personal Information, información personal, y el segundo tema va a ser presente simple, present simple. Eh, Como tal, en esta videoconferencia, lo que vamos a ver de Personal Information van a ser cosas muy básicas, ya que el tema se ha tomado bastante y pues para este momento, eh, obviamente no les voy a pedir que ya sean expertos en el tema, pero sí que tengan un conocimiento básico sobre el mismo, ya que pues como lo mencioné, se ha trabajado bastante. Entonces, personal information is the basis from where any conversation starts, and it is important when you meet somebody for the first time. Básicamente, personal information es un tema con el cual nosotros vamos a encontrar la información personal de las personas que, bueno, por alguna razón conocemos, ya sea trabajo o algo más personal. Eh, De todas formas, con esto lo que vamos a lograr es encontrar la información más importante que queremos saber de estas personas o que estas personas quieren saber sobre nosotros. Eh, bueno, como tal, entonces les voy a dar los nombres más básicos. Bueno, los nombres más básicos, perdón, como las cosas más básicas que nosotros vamos a utilizar al momento de hacer eh, el uso de información personal. Entonces, generalmente cuando uno se presenta, lo primero que uno va a decir es el nombre de uno. Como por ejemplo, My name is Walter. En ese caso estamos haciendo referencia a que el nombre de esa persona que se está presentando es Walter. La segunda oración, My surname or my last name is Sullivan. Esto quiere decir que la persona que se está presentando, el apellido de esta persona es Sullivan. Bien, ahora otro tema importante también que generalmente encontramos cuando vamos o cuando una persona se presenta con nosotros es el año de nacimiento o, bueno, el año de esa persona y dónde nació. Tenemos tres oraciones para esta. La primera es eh, cuando la persona quiere hacer énfasis en la edad que tienen, entonces sería I am 23 years old. ¿Ok? La segunda oración. My birthday is on the 4th of September. Y la tercera oración. I was born in South Ashfield, New York. Bueno, entonces la primera oración lo que hace énfasis es a la edad de la persona, la edad que actualmente tiene, o bueno, que nos puede dar, ya independientemente de que sea verdad o no. La segunda oración hace énfasis en el día de nacimiento de esta persona o coloquialmente podría ser la fecha de cumpleaños de esta persona. Y la tercera oración hace énfasis en el lugar de nacimiento de la persona, en la parte del mundo donde esta persona nació. Por último, hay otra información adicional que podemos utilizar para hacer énfasis a las cosas que la persona considera importante o que a su vez es información que esta persona nos quiere dar o que nosotros queremos dar hacia otra persona. Por ejemplo, la persona, bueno, esta persona, el lugar donde vive. I live in an apartment in downtown Bogotá. Nos quiere decir que esta persona vive en un lugar, en un apartamento en el centro de Bogotá. Bueno, en estas oraciones me ocurrió un error al acabar de subir las diapositivas, pido unas disculpas, pero igual voy a hacer énfasis en lo que dice.
En esta segunda dice, I like to drink alone. Repito, I like to drink alone. Quiere decir que esta persona, bueno, gusta de tomar solo, tal vez un trago o una bebida. La tercera nos hace referencia a la música que le gusta a esta persona. I like jazz music. A esta persona le gusta la música jazz. Y la última oración que hace referencia a la comida favorita de esta persona. Ah, my favorite food is fried rice. Eso quiere decir que a esta persona le gusta el arroz frito o como lo conocemos acá en Colombia, el arroz chino. Eh, como tal también, en estos casos, si nosotros queremos hacer énfasis en preguntar por la información de esta persona, generalmente lo que haríamos son preguntas. Estas preguntas constarían de lo siguiente. En el caso de My name is Walter, la pregunta sería, What is your name? En el caso de My surname or last name is Sullivan, la pregunta sería, What is your surname or what is your last name? Para las tres siguientes oraciones, entonces sería, How old are you? Para la segunda sería, When is your birthday? Y para la tercera oración sería, Where were you born? Or where are you from? Para estas últimas preguntas, entonces tendríamos algo como, Where do you live? What do you like to do? O What do you like to do on your free time? En esta tendríamos también, bueno, en esta tendríamos, What is your favorite music? O What is your favorite genre of music? ¿Cuál es su género favorito de música? Y para la última sería, What is your favorite food? Bueno, en cualquier momento ustedes, como en este momento no hay ningún estudiante en el momento, igualmente esta videoconferencia será subida al aula virtual para que tengan este apoyo adicional. Como va a ser un video, los invito a que entonces pausen en el momento que yo repito la oración para que ustedes la puedan repetir conmigo, ¿listo? Y eso sería todo para información personal. Ahora, presente simple, present simple. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, primero que todo, es la base, es la forma base de un verbo. Lo usamos más que todo para hablar acerca de las cosas que están pasando en el momento, o lo usamos también para hacer un statement, para hacer, en ese caso, el demostrar algo que está pasando en el momento y hacer referencia a una cosa. ¿Listo? Entonces, base form of a verb used to talk about things happening now and often used to make statements. Listo. Bueno, ahora les tengo lo que sería cómo construir las formas de el presente simple en tres formas: en afirmativo, negativo y en forma de pregunta. De igual forma, en afirmativo, negativo y en forma de pregunta, voy a tener ejemplos de cómo utilizarlos también en primera y tercera persona. Recordemos que para ambos casos siempre va a haber una forma diferente de conjugarlo, de conjugar las oraciones, y ya les voy a demostrar cómo se hace. Entonces, para la forma afirmativa, lo primero que vamos a tener en cuenta es la estructura en cómo se construye la oración. Tenemos que primero vamos a utilizar noun plus verb plus complement. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar primero el nombre, el noun, luego utilizaremos el verbo o la acción y luego vamos a utilizar el complemento.
como está en el ejemplo. I play football. Yo juego fútbol. He plays football. Él juega fútbol. Antes de continuar, sí es bueno recordarles también que recordemos en tercera persona los verbos cambian. No de una forma totalmente diferente, pero siempre recuerden que vamos, en la mayoría de los casos, a agregar una S al final. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a continuar con lo que es los ejemplos que les tengo en este caso. Entonces, para primera persona tenemos I play football, you play football, we play football, they play football. Nuevamente, unas disculpas ya que al subir las diapositivas se me corrió la imagen, pero yo les voy a entonces a pronunciar lo que dice detrás de la imagen. En tercera persona entonces está I play football. Lo siento, dice he plays football en esta parte. Luego dice she plays football. Y por último, it plays football. Listo. Ahora, en la forma negativa vamos a agregar una cosa más. Como recuerdan, en la forma afirmativa de conjugar y de hacer la oración en presente, eh, tenemos pues el uso de el verbo más el auxiliar, lo siento, el uso del nombre más el auxiliar más el verbo y el complemento al final. Entonces, noun plus auxiliar verb plus verb plus complement. En este caso tenemos dos ejemplos y tenemos unas contracciones adicionales que hacen que la oración sea más rápida de pronunciar en algunos casos. Entonces, el primer ejemplo, I do not drink soda. O con su contracción, I don't drink soda. El ejemplo de tercera persona entonces sería, she does not drink soda. Y con la contracción, she doesn't drink soda. Nuevamente, la imagen se corrió, lo siento. Entonces, les voy a repetir lo que dice detrás de la imagen. Para primera persona, entonces tenemos I don't drink soda. You don't drink soda. We don't drink soda. They don't drink soda. Para tercera persona, entonces está he doesn't drink soda. She doesn't drink soda. It doesn't drink soda. Listo. Entonces, por último, tenemos la forma en donde vamos, en cómo hacemos las preguntas. Entonces, la estructura es un poco diferente a lo que hemos visto en relación con la forma afirmativa y negativa de estas oraciones. Entonces, para las preguntas tenemos primero el auxiliar, luego el noun, luego el verb, el complemento y el signo de pregunta. Sería algo como el ejemplo. Do you party a lot? O un ejemplo sería Does she party a lot? Nuevamente, tenemos entonces los ejemplos para primera persona y tercera persona. Entonces, para los de primera persona, do I play an instrument? Do you play an instrument?
Do we play instruments? Do they play instruments? Nuevamente para tercera persona. Does he play an instrument? Does she play an instrument? Does it play an instrument? Ok, entonces, como tal, para responder en estos casos, recordemos que utilizamos en tercera persona, como estaría en este ejemplo, eh, yes, I do, eh, yes, you do, yes, we do, and yes, they do. La imagen, como lo dije al principio más o menos de la conferencia, es porque al subir la diapositiva al programa, al Blackboard, se me corren las imágenes, no sé por qué. De todas formas, ya estoy quitándole las imágenes en otra diapositiva y voy a hacer nuevamente la conferencia sin las imágenes para que se puedan ver mejor los ejemplos. ¿Listo? Entonces, para tercera persona, para acabar y volver a empezar, sería entonces, third person, yes, she does, yes, he does play an instrument, o yes, it does play an instrument. ¿Listo? Eh, perfecto. Entonces, ya que algunas personas se están conectando a la sesión, voy a empezar nuevamente desde el principio para que no queden dudas adicionales, para que les pueda responder de igual forma si tienen alguna duda y con eso pues queda mejor la presentación de ahora en adelante, ya que las imágenes pues me jugaron una mala jugada, entonces las voy a quitar. Eh, Listo, voy a subir entonces las diapositivas nuevas sin las imágenes para que se pueda ver sin ningún problema. De igual forma, recuerden que estamos trabajando dos temas, personal information y presente simple. Mientras subo las diapositivas nuevamente, las personas que están conectadas quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta el momento sobre los temas o si hay alguna cosa que quieran saber antes de empezar. Ok, listo. Eh, si no hay preguntas, entonces estoy esperando 2 segundos, unos segunditos mientras se sube completamente la diapositiva y vuelvo a empezar entonces con la presentación para pues que quede claro todo lo que está relacionado con el tema. Listo, entonces voy a empezar nuevamente con la presentación para los que se unieron. Como les digo, si tienen preguntas, entonces se las puedo responder al final de esta presentación. Entonces, nuevamente, la presentación es sobre Personal Information y Present Simple. Empezando con Personal Information, como lo mencioné al principio de la videoconferencia, eh, voy a hacer poco énfasis en esto, ya que es un tema que se ha visto bastante y pues que no espero que sean expertos en el tema, pero sin embargo que tengan un manejo básico de las cosas que se ven en este tema. Entonces, para recordar,
Personal information es la base de de todas las conversaciones que tenemos a diario, prácticamente. Es como generalmente conocemos a las personas y pues generalmente cómo las conocemos por primera vez. Les hacemos preguntas sobre información personal de ellos para conocerlas un poco mejor. Entonces, yo tengo unos ejemplos que quiero que vean que es normalmente lo que hacemos en una interacción cuando conocemos a una nueva persona. Entonces, el primer ejemplo va a ser con nombres. Entonces, por ejemplo, esta persona se está presentando con nosotros y diría algo como, My name is Walter. My surname or my last name is Sullivan. Con esto nos hace referencia a que esta persona se llama Walter Sullivan, nombre Walter, apellido Sullivan. El segundo ejemplo, que sería algo relacionado con la edad y con el nacimiento de esta persona. Entonces, esta persona se está presentando y nos dice su edad. I am 23 years old. My birthday is on the 4th of September, and I was born in South Ashfield, New York. Básicamente, esta persona nos está haciendo referencia a que tiene 23 años, como lo dice acá. Nos está haciendo referencia a que su fecha de nacimiento, o coloquialmente como lo conocemos normalmente, su fecha de cumpleaños es el 4 de septiembre y que esta persona nació en South Ashfield, Nueva York. ¿Listo? Eh, para lo siguiente hay información adicional, como por ejemplo dónde vive esta persona, qué le gusta hacer en su tiempo libre, la música que le gusta y su comida favorita. Entonces, él nos dice normalmente, bueno, una persona normalmente nos diría esto, él nos dice que vive en un apartamento en el centro de Bogotá. Entonces nos dice algo como, I live in an apartment in downtown Bogotá. Nos hace referencia también que cuando tiene un tiempo libre, le gusta tomar solo. Entonces nos dice algo como, in my free time, I like to drink alone. Nos hace referencia también a la música que le gusta. I like jazz music. Y por último, nos hace referencia a la comida que le gusta también. My favorite food is fried rice. Eh, Como les mencioné al principio, y hace poco les mencioné también, hasta acá va a ser el tema con información personal, ya que generalmente pues es un tema corto que no requiere tanto apoyo y sin embargo es muy fácil de aprender. Entonces, esto es como lo más base que necesitan como tener en cuenta a la hora de, bueno, tener información personal sobre una persona que acá recién conocen o si le quieren dar información personal a una persona que recién conocen también. Ahora continuamos con el presente simple. Eh, es la forma base de un verbo. Se usa para hablar sobre cosas que están pasando en el momento y se usa generalmente para hacer statements, para hacer pues información contundente en el momento. ¿Listo? Entonces, base form of a verb used to talk about things happening now and often used to make statements. Recordemos también que este about things happening now, lo que estamos haciendo referencia es a cosas que la persona está haciendo en el momento también. ¿Listo? Entonces, yo les tengo acá como tal y en los ejemplos que tenemos, entonces tenemos la forma afirmativa, la forma en negativo y la forma de pregunta. En cada uno de los casos, yo les voy a mostrar cómo se crea la oración, cómo es la estructura base de esta,
y les voy a mostrar unos ejemplos eh, haciendo énfasis en primera y tercera persona. Recordemos que no se conjugan los verbos de igual forma en primera persona como en tercera persona, ¿listo? Entonces, empezamos. Eh, la forma afirmativa como tal contiene tres cosas: el nombre, el verbo y el complemento. Entonces tenemos noun, verb y complement. ¿Cómo están los ejemplos? Ejemplo número uno, en primera persona, I play football. Entonces tenemos el noun, el verb y el complement. En tercera persona igual. He plays football. Él juega fútbol. Ahora, recordemos que para tercera persona, adicionalmente, verbos, les agregamos una S al final en la mayoría de los casos. Hay unos casos en donde les agregamos y les cambiamos algunas cosas a los verbos para que se puedan ser conjugados con tercera persona. Listo, entonces tenemos los ejemplos en primera persona y tercera persona con el ejemplo que les acabo de dar de jugar fútbol. Entonces, en primera persona sería I play football, you play football, we play football y they play football. Para tercera persona entonces. He plays football, she plays football, it plays football. Eso sería todo en cuestión a forma afirmativa de presente simple. Quisiera saber si hasta el momento tienen alguna pregunta en referente a los temas hasta el momento vistos, hasta este momento en afirmativo de presente simple. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Bueno, veo que no tienen ninguna pregunta, entonces voy a continuar con la forma negativa. Bien, en la forma negativa, para hacer referente a que estamos negando o que no estamos haciendo tal cosa, tal acción, entonces vamos a utilizar algo más adicional. Lo que tenemos es la estructura que nos va a dar entonces la respuesta a lo que tenemos que agregar. Entonces, hasta el momento normal, tenemos el nombre, pero ahora en este momento vamos a utilizar un auxiliar. Recordemos que el auxiliar que utilizamos en presente simple siempre va a ser el do o el das. Como es una forma negativa de la oración, vamos a agregar un not, ¿ok? Luego agregamos un verbo y el complemento. Ahora, lo que tenemos acá es que generalmente utilizamos contracciones para hacer referencia y, bueno, las contracciones las utilizamos para acortar las oraciones y poder hacer énfasis más bien en que no estamos haciendo esta acción. Entonces los ejemplos tenemos: I do not drink soda, I don't drink soda. Segundo ejemplo, she does not drink soda. She doesn't drink soda. Ok, entonces los ejemplos que tenemos dependiendo de la persona, entonces para primera o tercera persona. Los ejemplos son los siguientes. I don't drink soda.
You don't drink soda. We don't drink soda. They don't drink soda. Y para tercera persona, entonces tenemos he doesn't drink soda. She doesn't drink soda. It doesn't drink soda. Listo. Entonces ya con esos ejemplos vamos a continuar con la última forma en presente simple que será la forma en interrogación, forma de pregunta. Ahora, la estructura de este sí tiene un poco de cambio, ya que vamos a hacer un pequeño, bueno, vamos a torcer un poco las cosas para que eh, la estructura nos quede bien y la frase quede elocuentemente para una persona normal. Entonces, lo que tenemos es que en vez de empezar con el nombre, vamos a empezar con el auxiliar, dependiendo del caso. Si es primera persona, auxiliar va a ser do y en tercera persona el auxiliar va a ser does. Luego, ahora sí seguimos con el noun, con el nombre, el verbo, verb, complemento, complement, y adicional a esto le agregamos el signo de pregunta. Entonces, un ejemplo sería, do you party a lot? Y un ejemplo en tercera persona, entonces sería, does he party a lot? Entonces, los ejemplos que quedarían para ambos casos serían algo parecido a esto. Do I play an instrument? Do you play an instrument? Do we play instruments? Do they play instruments? Para tercera persona. Does he play an instrument? Does she play an instrument? Does it play an instrument? Ahora, en primera persona, quiero hacer un pequeño énfasis, ya que generalmente, eh, muy rara vez vamos a ver estos casos como do we play instruments y do I play an instrument. Cuando hacemos esa pregunta, generalmente es cuando estamos preguntando, eh, más bien como repitiendo la pregunta que nos acaban de hacer. Un ejemplo de esto sería como, ¿Do you play an instrument? Y si uno no escucha muy bien, lo que hace es repetir la pregunta para saber si sí fue lo que nos preguntaron. Entonces sería como, ¿Do you play an instrument? Y uno respondería igual, ¿Do I play an instrument? La respuesta sería entonces, Yes, I do, or No, I don't. De igual forma acá, ¿Do they play instruments? Alguna de esas personas contestaría, ¿Do we play instruments? Yes, we do. No, we don't. Para tercera persona sería igual en el caso de Does it play an instrument? Ya que recordemos que el it hace referencia a animales y objetos. Entonces sería muy raro pues ver como un animal toca un instrumento o pues el único caso al que yo me referiría sería como a un robot tocando el instrumento.
en donde ahí sí sería válido preguntar, ¿Does it play an instrument? Eh, Normal. Para las respuestas, igual, de igual forma, yes, he does, no, she doesn't, yes, it does, no, he doesn't, dependiendo del caso. Eh, Listo, chicos, eso sería todo para la presentación de lo que es personal information y presente simple, present simple. Antes de acabar, nuevamente les pregunto, ¿hay alguna pregunta que quieran que les resuelva frente a estos dos temas o alguna pregunta en general que tengan para mí o algo adicional que quieran agregar antes de terminar la sesión? ¿No hay preguntas para esta sesión? Bueno, entonces, ya que no hay ninguna pregunta adicional y ya que pues hice la presentación dos veces, pero de igual forma, recuerden que la presentación va a estar subida al aula. Entonces, para los que no pudieron asistir, recuerden que pueden volver a ver esta conferencia en unos días mientras se sube esta videoconferencia al aula. Eh, pues ya que no pudieron asistir, pero si tenían preguntas, de igual forma recuerden que me pueden enviar un mensaje lo más pronto posible para poderles responder toda cualquier inquietud que ustedes tengan. De igual forma fue un gusto muy grande colaborarles en estos 40 minutos con esta videoconferencia. Gracias para los que asistieron y nos veremos en una nueva oportunidad. Entonces, que tengan una buena noche. Hasta luego.